Hola mis queridos y mis queridas Géminis, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Vamos a ver cómo están tus energías en este día. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Géminis. También te quiero invitar a que me apoyes suscribiéndote al canal, activando todas las campanitas, dejándome un like y comentando y siguiéndome en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Géminis, recuerda que esta lectura aplica para ti si tu signo solar, Venus, ascendente, lunar es Géminis. Recuerda que lo que no resuene contigo, por favor, déjalo pasar. Vamos a comenzar esta lectura con mensajes de los ángeles y de los arcángeles. Mira, te están diciendo que no te olvides de tus sueños, de tus proyectos, de aquello que para ti es realmente importante y que has dejado tal vez entre el tintero por ayudar a otras personas, por ayudar a crecer a alguien que sí es muy loable, es muy bonito de tu parte, pero que en el camino te has olvidado de ti, de aquello que es tu esencia, de aquello que tú siempre has querido y soñado. Comienza a hacer, si no lo puedes hacer de lleno, comienza a hacer poco a poco o parte o lo que más se acerque a eso que es para ti un sueño y así sean sueños de infancia, de adolescencia, de adultez, como sea, pero te lo mereces porque has luchado, has trabajado muchísimo, mi querido Géminis. Mira, cuando a veces hay palabras que salen de la boca de las personas o actitudes que tienen las personas contigo y que te sacan realmente de casillas. Y eso te afecta a ti demasiado porque eres una persona muy sensible a lo que hagan, lo que digan o dejen de hacer los demás. Porque mira, tú das con el corazón abierto, das de lleno, das entero y espera que las demás personas den de la misma manera. Entonces, eso te genera a ti, te ha generado como bastantes problemas de salud últimamente, dolor de cabeza, insomnio, subidas de presión, subidas de azúcar, dolores articulares, dolores de espalda, cuestiones intestinales, estomacales, todo esto se da por esas cosas que tú recibes negativas para ti y que las dejas en tu sistema, en tu organismo, en tu mente, las masticas demasiado y no las dejas salir. Una forma de dejar salir todo eso es a través de la creación. Tú eres una persona muy creativa, ya sea escribiendo, pintando, dibujando, cantando o también haciendo algún tipo de actividad física. Podrías canalizar esa energía que para ti se está acumulando y se está convirtiendo en un problema de salud un poco delicado, un poco serio. Problemas de hipertensión, de gastritis, de migrañas, reflejan esto que te estoy diciendo. También tus guías espirituales te dicen que vas a renacer como el ave fénix, que todo esto que está sucediendo a tu alrededor y que te genera tanta angustia, tanta ansiedad, pronto termina y que va a haber un nuevo comienzo en tu vida, que no tengas miedo, no tengas temor a ese nuevo comienzo que llega ya mismo. A veces te preguntas por qué te suceden estas cosas o por qué dejan de suceder esas cosas que realmente tú quisieras que sucedieran. Bueno, la respuesta la vas a tener más pronto de lo que tú has estado esperando. Espera máximo un mes o si durante esta semana vas a tener una revelación muy importante acerca de todo esto y te va a dar paz y tranquilidad. Vas a poder entender que todo lo que sucede para ti es parte de tu lección de vida, es una preparación para un nuevo renacer que viene para ti muy pronto, mi querido y mi querida Géminis. También te dice tus guías espirituales que te des un tiempo de vacaciones, ya sean horas, días, semanas, lo que tú puedas para tener mayor contacto con la naturaleza y para poder descargarte de eso negativo que tú estás absorbiendo en estos días y recargarte de energía positiva. Pídele a Madre Tierra que te ayude con eso.
Y si tú piensas que realmente no tienes ni el tiempo, ni el espacio, ni la oportunidad para hacer esto, entonces cuando te estés bañando, imagina que esa agua que te cae es un rayo de luz que viene directamente del amor de Madre Tierra, limpiándote y sanándote de todos aquellos dolores, de aquellos sinsabores que has tenido que pasar últimamente. Vamos a ver qué más te dice el tarot egipcio con respecto a lo que tú estás viviendo ahora en esta cuestión, en esta situación que tú puedes estar viviendo ahora y también en respuestas para tu vida en este instante. Estos problemas y dificultades que vives tú ahora se pueden referir también a cuestiones de pareja, a un nuevo renacer en el amor de ustedes, a un nuevo comienzo que ustedes habían estado esperando. Y si estás soltero, si estás soltera, te dicen que te des un poco más de tiempo para estar realmente contigo, porque puedes estar solo, sin ningún tipo de pareja, pero te dedicas a otras cosas, a otras personas, y no te has dado el tiempo suficiente para dedicártelo a ti mismo, sanar y crecer en eso que tú quieres crecer desde hace mucho tiempo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti en esta ocasión, mi querido y mi querida Géminis. Mira, llega algo como que tú has estado sembrando mucho, mucho en cierta cuestión y llega el tiempo de la cosecha para ti, llega el tiempo del perfeccionamiento, el tiempo en el que tú sientas que realmente sí has aprendido de las lecciones de tu pasado y que ya estás preparado o preparada para un siguiente nivel y tus guías espirituales te están animando, te están empujando a hacer ese tiempo de soledad para poder tener mayor firmeza y volver y tener ese renacimiento que te espera a ti definitivamente. Renacimiento no solo, no sola, respaldado o respaldada por una persona realmente poderosa que te va a llevar a ti de la mano, que te va a llevar en su batuta, en su gracia, en su amor, en sus alas, para que tú puedas tener la seguridad de avanzar y seguir adelante con este nuevo inicio que viene para ti. La lectura es totalmente maravillosa y llegan épocas tan buenas, tan bonitas, que yo te digo que tú vas a llorar, sí, pero vas a llorar de felicidad, vas a llorar de paz, de tranquilidad, no vas a creer aquello que tan bueno te ha llegado. Una mujer o una persona de una energía femenina muy, muy fuerte se aleja de tu vida, ya te hizo todo el daño que te pudo haber hecho a ti, inclusive es una persona que a ti te ha metido en problemas judiciales, me dicen las cartas en este momento, pero llega la época de que tú finalices todo eso, ¿listo? Que llegue el final de muchas cosas y el comienzo de cosas totalmente nuevas, totalmente diferentes. Hay alguien del pasado que regresa a tu vida, pero de una manera positiva. Si fue alguien que te hizo daño, vuelve para resarcirte, para pedirte perdón, para pagarte lo que te deben, para decirte, mira, lo siento mucho, no sabía lo que pasaba en tu vida, hablé mal de ti, te hice daño, te ofendí y quisiera quedar en paz contigo. Es o sea, vas a tener un fresquito así muy sabroso, porque eso es lo que se siente cuando han sido injustos con uno y la persona lo reconoce. Es así de esa manera. En cuestiones de trabajo, debes tener cuidado con ciertos personajes que miran este nuevo inicio que viene para ti o que ya comenzó en tu vida y te envidian muchísimo. Siempre el crecer genera este tipo de sentimientos en otras personas que no están en paz, en tranquilidad consigo mismos y que no han logrado lo que tú has logrado y que quisieran tener lo que tú tienes, pero que aún no entiendes que para todos hay. Para todos existe riqueza, abundancia, éxito, que lo único que tenemos que hacer es fijarnos en nuestro
propio camino y hacer nuestra propia ruta, nuestro propio éxito, sendero, y no se fijan que ellos también tienen absolutamente todos los dones, todas las cualidades que todo el mundo tiene, las tenemos absolutamente todos, aunque no lo parezca a veces, pero si lo miras de una manera muy objetiva, te vas a dar cuenta que así es. Entonces, a cuidarse de esas personas envidiosas a través de riegos o de vibrar alto, de baños dulces, de baños amargos, para poder estar como limpio, ¿no? Para poderte limpiar muy, muy bien. Viene una persona del pasado, te dice nuevamente, llega una persona del pasado a tu vida y es una persona que te va a traer muchas alegrías. Vamos a ver un mensaje de los arcángeles en esta ocasión, a ver qué te dicen a ti, mi querido y mi querida Géminis. El arcángel Raciel te dice, tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con tus mensajes, con tu ejemplo, con tus acciones. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago, una maga en tu vida. Se han dado cuenta los demás que lo que tú crees es lo que creas y lo que dices es lo que haces. Ten confianza en tus habilidades y esas habilidades te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Mensaje de plenitud y un mensaje de confianza para ti y un mensaje para que avances y no le temas a ese futuro porque es un futuro maravilloso para ti, mi querido y mi querida Géminis. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo, mis Géminis, y los espero en una próxima oportunidad.